El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboní, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a sus discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato que transcribe San Juan en su Evangelio de la primera aparición de Cristo resucitado, que tuvo el honor y el privilegio de recibir esa aparición Santa María Magdalena, es un relato muy emocionante. Está cargado de emoción y de sentimiento, aparte de ser naturalmente el relato de un hecho histórico. Pero para entender, creo yo, lo que significa de verdad, les quiero empezar contando una anécdota. Yo soy discípulo de muchos aspectos y desde luego desde el punto de vista periodístico. Soy discípulo de un gran periodista español, sacerdote, José Luis Martín Descalzo. Trabajé con él los últimos 6 años de su vida, que murió como consecuencia del problema renal gravísimo que tenía. En una ocasión teníamos los dos una gran confianza, él me consideraba como su hijo y para mí en muchos aspectos era mi maestro y mi amigo. En una ocasión me confió una cosa, me dijo: mira, tengo la impresión de que la gente no me quiere. Me quedé muy sorprendido, era una persona estimadísima. En aquella época no había todavía internet ni correo electrónico. Sin embargo, él recibía más de 100 cartas a la semana, cartas manuscritas, cartas que la mayor parte de ellas contestaba. Una persona tan estimada que, siendo de dominio público el problema renal que tenía, había recibido un montón de ofertas de personas que le daban o se ofrecían a darle su riñón para un trasplante en el caso de que ese riñón fuera compatible. ¿Cómo podía decir eso? Así se lo dije. Pero, José Luis, ¿cómo puedes decir que la gente no te quiere? ¿Tú estás viendo el cariño que te tienen? Él me dijo: ¿a quién quieren? ¿A quién quieren? ¿A mí? ¿José Luis Martín Descalzo? ¿O al sacerdote que sale en la televisión? Tenía un programa semanal de gran éxito. Al sacerdote que escribe libros, los libros se vendían como rosquillas. Al sacerdote periodista, al sacerdote que da conferencias. ¿A quién quieren? ¿A quién quieren? ¿A mí? ¿O a lo que yo represento, a lo que ellos obtienen de mí? ¿A quién quieren? Y él, yo creo, y así se lo dije, que equivocadamente, pero él sentía que no le querían, que le quería a su hermana, bueno, y posiblemente también yo y algún amigo más, pero que
toda esa gente que le seguía, que estaba a su lado desde el punto de vista espiritual, con la oración, él sentía que no le querían a él, que querían a lo que él representaba, a la imagen que se habían hecho de él. ¿Por qué cuento esta historia? Porque cuando nuestro Señor muere crucificado, se produce una crisis terrible, una crisis de fe. No podía morir y ser Dios, una crisis de miedo, lo mismo que le habían hecho a él, podían hacérselo a ellos, una crisis terrible que hace que San Pedro niegue a Cristo públicamente y los demás se escondan. No se escondieron, en cambio, las mujeres, algunas mujeres, entre ellas, y la primera de todas, Santa María Magdalena. ¿Por qué? María Magdalena, lo mismo que los apóstoles, había perdido la fe en la divinidad de Cristo, si es que alguna vez la tuvo. Era el profeta, era el maestro, era el enviado, era el Mesías. Era Dios. Cuánto esta fe en la divinidad de Cristo estaba presente en aquel grupo de discípulos y de apóstoles. María Magdalena, si tuvo esa fe, la había perdido. ¿Dónde estaba Cristo resucitado como había prometido? Si ella le había enterrado y le había puesto en el sepulcro. María Magdalena no tenía fe en la divinidad de Cristo y por eso va a buscarle, se encuentra el sepulcro vacío y no piensa, ha cumplido su promesa, ha resucitado, sino que piensa, han robado su cuerpo. No tiene fe en las promesas de Jesús y no tiene fe en la resurrección. Pero tiene una cosa, amor. Amor a Jesús, amor a Jesucristo, amor al Hijo de Dios, amor a Jesús, amor a la persona de Jesús. Por eso contaba la historia, la anécdota de José Luis Martín Descalzo. María Magdalena quería a Jesús, no solo por sus maravillosos milagros, por su extraordinaria predicación, le quería como persona, y no lo digo en el mal sentido que algunos pueden sospechar, para nada. Lo mismo que María Magdalena, más aún le quería a su madre. Y seguramente algunas de las otras mujeres, hasta posiblemente todos los apóstoles, pero en ese momento la decepción y el miedo superaban el amor que tenían a Jesús. María Magdalena llora, está delante del sepulcro y llora, porque ama a Jesús. No porque espera de Jesús un premio, porque espera de Jesús incluso el cielo prometido, no, porque ama a Jesús, le ama a Él como persona, y porque llora, porque está ahí, porque quiere cuidar del cuerpo muerto de Cristo, recibe la primera aparición del Señor. Hace una pregunta y la hace 3 veces. No sabemos dónde le han puesto. Y una vez se la dice al propio Cristo, creyendo que es el jardinero, el hortelano. No sabemos dónde le han puesto, no sabemos dónde le han puesto. Tantos hoy hacemos esa pregunta. Señor, no sabemos dónde te han puesto. Entras en una iglesia y ya no ves el sagrario, está escondido una capilla lateral, a veces incluso una capilla fuera del templo principal. Escuchas una homilía y se habla muy poco de Cristo, se habla muy poco de Dios, se habla muy poco de la vida eterna, si es que se habla algo. Se han llevado a Jesús y no sabemos dónde le han puesto. Y lloramos. Y estamos mal porque lo que queremos es seguir a Jesús. Y tenemos entonces la tentación de dudar de la resurrección de Cristo, del poder de Cristo. Tenemos la tentación de dudar de que Cristo sabe lo que hace. Y aunque estemos en la oscuridad del Sábado Santo, habrá resurrección, habrá
de nuevo el gozo de estar con Cristo, pero mientras tanto lloramos. Lloramos y dudamos, aunque no negamos. Pidámosle a María Magdalena que nos dé ese amor por Jesús que ella tuvo. Ese amor que haga que no nos importe tanto, aunque creamos firmemente en el premio que vamos a recibir, ni siquiera en la ansiada vida eterna, sino que lo que nos importe por encima de todo sea amar a este que tanto nos ha amado. El bellísimo soneto español dice: pide al Señor que yo, aunque no hubiera cielo, te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Señor, por intercesión de Santa María Magdalena, que yo llore por el daño que te hacen y que no pierda nunca la fe en tu resurrección, en tu victoria. Que así sea.